La policía, el Estado, el capital, la religión, la propiedad privada. Si vulneran nuestros derechos, tenemos izquierdos. Y venimos hablando de odio, de discursos de odio y de violencia que lastima, ¿no? Violencia simbólica que lastima a personas desde la cúpula del gobierno de turno en la República Argentina. Nos vamos a centrar en Tucumán ahora. El designado coordinador de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, ese nombre lleva la radio pública allí, dejó dichos violentos hacia la figura de la histórica cantora de Mercedes Sosa. Enzo Ferreira se llama él, coordinador de Radio Nacional Tucumán, y hay repudios, obviamente, sobre esto, rechazo, y lo queremos visibilizar, ¿no? Lo queremos visibilizar a nivel país para que se sepa quién es esta persona y para que tenga alguna consecuencia, ¿no? No se puede ser violento contra nadie, pero contra figuras que son representativas de nuestra cultura popular es más doloroso. Mavi Sosa es parte del equipo de este programa, es periodista de Tiempo Argentino, de la agencia Presentes, y es sobrina de Mercedes Sosa. Mavi Sosa, la tenemos en línea para charlar sobre esto, con la indignación y la bronca a cuestas. Mavi, buen día, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Y acá masticando un poco de bronca desde anoche, que bueno, ahí unos colegas me pasaron esta publicación de este personaje, de Enzo Ferreira, que es, bueno, un ahijado político de Lisandro Catalán, el ex ministro del Interior de Tucumán, actual presidente de la Libertad Avanza de Tucumán, ¿no? Quien, bueno, pone en este cargo de coordinador de Radio Nacional, Mercedes Sosa, justamente hace poco asumió en su cargo una persona que no apareció por la radio, no aparece casi por la radio, y cuando aparece son con medidas nefastas. Bueno, esta persona estuvo aludiendo, los tweets son de hace una semana, a mi tía como la gorda comunista, gorda, no me acuerdo cómo le dice, cáncer. La verdad que es muy lamentable. Es muy lamentable escuchar a personas que aluden de esta manera a otras, ¿no? Los discursos de odio tan usuales en estas épocas, ¿no? Pero más lamentable es cuando se trata de funcionarios públicos y cuando representan una provincia, ¿no? Porque en este caso un director de Radio Nacional, Pablo, vos lo sabés perfectamente, representa a esa provincia en ese momento, ¿no? Y bueno, nada, después de procesar un montón de cosas y de pensar también que en el macrismo, durante el macrismo, en el 2017, el otro director de Radio Nacional, José Esbroco, sacó la placa que decía el nombre de Mercedes Sosa. Esa placa había sido instalada durante el gobierno de Cristina y bueno, la excusa de ellos era sacar esa placa porque querían que no exista en ningún lugar público el nombre de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en ese momento como familia presentamos una documentación, este director negó haber sacado la plata. Ese director era un conocido, amigo casi mío, y finalmente en el 2020 fue restituida la placa. Lo menciono porque no me parece nada casual, ¿no? Que nuevamente un director en un gobierno de derecha ataque la figura de Mercedes Sosa, ¿no? Y me parece importante también decir que no representa la voz de todos los tucumanos y de todas las tucumanas. Claramente, y eso es lo que queremos contar, evidenciar y tratar de multiplicar desde acá. Gorda comunista y cáncer, le dijo a Mercedes Sosa. Sí. Tres términos que no son un insulto, no debieran ser utilizados como un insulto, pero tienen toda esa carga que le ponen desde ese sector ideológico que lastima, ¿no?
Sí, sí, el decir cáncer, la figura del cáncer, ¿no? Bueno, remite naturalmente a la frase de Viva el cáncer, escrita, tallada prácticamente en el cuerpo de los argentinos que creemos en la justicia social, ¿no? Ese Viva el cáncer que creo que nos marca a una generación y también marca a quienes están en la vereda del odio y en la vereda de la destrucción, ¿no? Del fascismo, del gorilismo. Por lo tanto, el uso de la palabra cáncer, más allá de que, bueno, esto que vos decís no debería ser un insulto, sí tiene una connotación ideológica demasiado fuerte, ¿no? Y por otro lado, sí, hay un montón de gente que sí piensa y dice un montón de cosas de mi tía porque es una artista popular, porque es mujer, porque ha sabido plantarse, ¿no? Frente a los poderosos, no una, muchísimas veces, ¿no? Yo creo que también a los artistas populares siempre se le demandan cosas materiales, ¿no? A veces leía algunos comentarios en la misma publicación que muchos ponían, bueno, no cantó gratis nunca en Tucumán, bueno, no dio nada en Tucumán. En primer lugar, no, como familiar de Mercedes Sosa, no voy a decir las cosas que mi tía no quería decir con respecto a qué daba o no daba a Tucumán. Pero sí me llama la atención que siempre la demanda sea artistas populares. Hay otras artistas en Tucumán, hay otros artistas en Tucumán, hay otros artistas de folclore que inclusive ganan muchísima más plata que mi tía y nunca se le pide nada, ¿no? Por lo tanto, esto demuestra que tiene que ver con la ideología de esa persona, ¿no? Esa demanda de cosas materiales y demanda de posturas como si fuera que son los que deben solucionar los problemas del mundo y dejando de lado el hecho de que son artistas, ¿no? Y también me llama la atención lo bajo que ha caído la derecha en los últimos tiempos a nivel global, ¿no? En la década del 30, los fascistas, la gente de derecha, era bastante más culta, ¿no? Y una de las cosas que a mi tía siempre le sorprendía era justamente que haya tantos militares, los mismos militares que la ponían en la lista negra, eran los mismos militares que después la querían ir a ver, ¿no? De hecho, está una anécdota muy conocida en el Teatro Colón, en el que, bueno, uno de los militares, Lanuse, se siente muy ofendido porque a él le parecía maravillosa Mercedes Sosa, y Mercedes Sosa se negó a saludarlo en un concierto en el Teatro Colón. Después tenemos esta derecha que insulta de la manera casi grotesca en lo que lo hace, ¿no? Yo insisto en que si esta persona fuera un influencer, fuera incluso no sé, un pibe que milita en la Libertad Avanza, pero a mí me parece que lo grave es que es un funcionario y es el funcionario de Radio Nacional, ¿no? El año pasado él tomó licencia para su campaña política y anunció que no iba a cobrar su sueldo y finalmente terminó cobrándolo, ¿no? Además de, bueno, hostigamientos a los trabajadores, a nuestros colegas, ¿no? Entonces me parece que todo eso hace que tenga más gravedad y todo eso hace que me salga a mí como sobrina y salir a defender el nombre de mi tía y a decir y a denunciar la gravedad de esto, ¿no? Y por último, y perdón que hable tan largo, bueno, no todos los tucumanos piensan así, nosotros tenemos experiencias hermosas en el Museo Mercedes Sosa, en ese museo que yo adoro porque es donde ha nacido mi papá, y ahí la gente se acerca, los chicos están muy felices con ese museo, van muchos niñitos que ahora conocen quién es Mercedes Sosa, que la dibujan mucho, que piensan que es la Pachamama. Entonces, en Tucumán hay un montón de experiencias hermosas con Mercedes Sosa y yo obviamente voy a quedarme con eso, pero el lugar de esta persona hace que
tenga que enfocarme en lo que está diciendo, ¿no? Que tengamos como familia que enfocarnos en lo que está diciendo, porque siendo un funcionario es grave. Totalmente. Enzo Ferreira se llama el agresor, es coordinador de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Y Perdón, su cuenta de Twitter es Malevo, con toda la connotación que tiene la figura de un Malevo en Tucumán, ¿no? Claro, Malevo Ferreira. Totalmente, @Malevo en Twitter para encontrarlo al funcionario. Dijiste algo clave, ¿no? Si fuera un influencer o un militante de base, bueno, se le responde en ese nivel, que es cara a cara o tweet a tweet. Pero es un funcionario público, coordina una radio pública que es de todos los tucumanos y tucumanas, y es de todos los argentinos y argentinas, no es de la Libertad Avanza, no es de su militancia. Antes hablábamos del presidente, como que no distinguen eso, ¿no? El tuitero o el militante de la función pública cuando llegan a esos lugares. No lo distinguen, y además son tan cobardes que no pueden defender el pensamiento que tienen. Entonces, cuando se les pregunta o se ahonda en eso, te dicen, es mi tuit personal, ¿no? Como ha hecho el presidente. Ahora, no tienen la capacidad para enfrentarse a nada, porque efectivamente no la tienen, porque son personas brutas, porque la verdad que si algo distingue a esta política y al partido que hoy nos gobierna es la ignorancia, ¿no? Lamentablemente. Además de la falta de empatía, además de la desinteligencia, y además del espíritu estafador que ronda la Libertad Avanza, ¿no? Creo que lo caracteriza es... bueno, yo escribí ahí, cuanto más bruto mejor. Ser bruto es una virtud, ¿no? Y es muy lamentable, porque así no se construye la historia de ningún pueblo. Desde la ignorancia no se construye. Mavi Sosa, sobrina de Mercedes Sosa, familia de Mercedes Sosa, respondiendo, visibilizando. ¿Hubo alguna respuesta, más allá de es mi Twitter personal, no de él, no del que agredió, sino de la estructura de Radio Nacional? La provincia dijo algo, que agredieron a su hija más pródiga y más histórica de representación cultural. No, hasta ahora no tenemos, por lo menos conmigo no se ha comunicado nadie, con mi familia tengo entendido que tampoco. No hay ninguna comunicación oficial, por lo pronto no. Y desde Radio Nacional, bueno, la Radio Nacional está viviendo la situación que viven todos los medios públicos a nivel nacional. Sí he tenido comunicación y eso ha sido hermoso, y es que me han llegado un montón de mensajes de trabajadores de Radio Nacional. No es la primera vez que pasa. Cuando sacaron la placa también pasó que se comunicaban los trabajadores para darnos su adhesión, pero no lo podían hacer públicamente, y me parece bien que cuiden sus puestos de trabajo, porque también están ahí dentro defendiendo, ¿no? También es una trinchera que estén los trabajadores ahí, así que desde la radio tampoco hemos tenido ninguna respuesta. No creo que... No tengo ninguna fe que la tenga, pero sí de la provincia espero que haya alguna comunicación, ojalá sea así, más allá de que Jaldo, bueno, es el aliado, y Jaldo es quien puso a Lisandro Catalán en su momento en el Ministerio de Interior, pero digo, Jaldo también era quien hasta hace menos de un año se acercó a mi papá a decirle todo lo que la amaba a mi tía, así que bueno, espero que eso se ponga así como hacen de acercarse en los actos públicos, después lo puedan hacer oficialmente, ¿no? Sí, tiene la pelota el gobernador en ese sentido, y a nivel nacional tiene la pelota el gobierno de Javier Milei, ¿no? Radio Nacional, dirigida por el gobierno nacional. Muy desalentador, pero sí, bueno, pero visibilizar puede ayudar, y por lo menos que no sea gratis para Enzo Ferreira todo esto, y que tenga el repudio que merece y que tenga la contestación que merece, ¿no? Y que defendamos el nombre de nuestras artistas que nos representan. Otra agresión a la cultura más, ¿no? Sumamos, de una persona que no se puede defender, pero la podemos defender todos los argentinos y argentinas, especialmente los tucumanos y las tucumanas, y especialmente la familia, ¿no? Que es lo que está haciendo Mavi acá con nosotros. Bueno, abrazo en la bronca y la solidaridad, y hacemos fuerza porque se conozca quién es este Enzo Ferreira, que tenga que dar alguna respuesta. Exactamente. Gracias, Pablo. Muchas gracias, compañero, por el llamado. Abrazo de todo el equipo de la Patria de las Moscas. Mavi Sosa, pasando por aquí. Ahí está, la sobrina de Mercedes Sosa, que es parte de nuestro equipo, pero es directamente
afectada por esto, ¿no? La familia más cercana que ve cómo golpean en el nombre de una figura que es representativa de toda la Argentina y de Tucumán especialmente, en toda América Latina y en todo el mundo. Bueno, negra comunista y cáncer de la Argentina, le dijo el director de Radio Nacional, el coordinador de Radio Nacional, Mercedes Sosa, así se llama la radio que dirige este señor Enzo Ferreira, pero le parece que la persona que le dio nombre a su radio, la persona que es la gloria más grande de la cultura de su provincia, y seguramente de nuestro país, y probablemente sea uno de los nombres más importantes de la cultura en el mundo, le parece que es una gorda comunista, una negra, y que es un cáncer que hay que extirpar. Eso le parece al coordinador de Radio Nacional Tucumán, funcionario del gobierno de Javier Milei, en otro acto de odio y de intolerancia y de sectarismo que tienen en los lugares de función pública a los que llegaron.